he titulado este mensaje Corazón de carne, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del corazón, generalmente desde el área biológica, el corazón todos sabemos que es ese órgano que todos tenemos. Bueno, yo no soy yo soy ni doctor ni cardiólogo, pero sí todos sabemos que el corazón es un órgano muy importante para el ser humano, es de ahí donde bombea. Y básicamente es ese órgano en donde si o te pasa algo, te da un infarto o sucede algo ahí, ¿qué pasa? Fuimos, ¿verdad? Fallecemos automáticamente. Ese es el órgano vital que bombea el cuerpo. Entonces es interesante saber de que cuando uno habla del corazón biológico, uno presta atención y dice, no, es un órgano importante, ¿no? El corazón es tremendo. Ustedes en varias oportunidades en la Biblia habla acerca del corazón, ¿vieron? Pero no necesariamente está hablando del corazón biológico y carnal, sino que está hablando del corazón espiritual, del alma. La Biblia se refiere cuando habla del corazón, cuando Jesús dijo, guarda tu corazón o ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no está hablando de solamente ese corazón carnal, digámoslo así, ¿no? O ese órgano, porque sí está bien cuidar el corazón carnal también, ¿no? Mediante comida saludable y todo lo demás. Bien, que los cardiólogos siempre ahí están recomendando, pero la palabra de Dios siempre va específicamente a lo que es el alma, a lo que es el centro, ¿verdad? Del corazón del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la parte profunda del hombre, de la parte espiritual del hombre, del alma. Se refiere al alma. Cuando en varias oportunidades aparece la palabra corazón, se está refiriendo a la parte espiritual. Y es así cuando vemos que Jesús dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Han escuchado esa palabra, ese versículo varias veces? Hay que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces la palabra de Dios nos muestra que el corazón es un lugar profundo en nuestro ser. Entonces Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Es más, Dios quiere que todas las cosas que hagamos, las hagamos de corazón, ¿verdad? Porque es algo importante, es algo profundo. Es lo más profundo que nosotros tenemos, es el área del corazón. Entonces, quiero compartir con ustedes libro de Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 al 15. Lo voy a leer en la nueva versión internacional que la tenemos en pantalla, pero es muy parecida a la Reina Valera, así que quédese tranquilo, que pueden diferir en algunas palabras, pero básicamente lo mismo. El que no trajo Biblia, bueno, puede ahí leer en la pantalla o acercarse a un cristiano. ¿Ok? Es un chistecito que siempre... A ver, Andrés, ¿trajo la Biblia? Muy bien. O el celular, que lo tenemos ahí. No hay excusa para no leer la Biblia. No hay excusa, está ahí. Hoy está en todos lados. Entonces, los jóvenes también no tienen Biblia, bueno, traigan el celular que no hay problema. Bueno, dice así la palabra del Señor, lo leemos todos juntos, ¿sí? En el nombre del Señor. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué dice ahí? No endurezcan, ¿qué? El corazón. Y mire lo que dice el autor del libro de Hebreos. Como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras 40 años. A ver, siguiente. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. Y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y miren lo que dice la Biblia, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Mire, vamos a leer el 12 todos juntos como está en la pantalla. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando acá? ¿A incrédulos o a quién? ¿A quién le está hablando acá? A hermanos de la iglesia, porque dice, cuídense, hermanos, le está hablando a cristianos. Entonces, cuídense, hermanos, dice,
cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y bueno, y sigue. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Entonces, a ver, para que entendamos, en este pasaje básicamente el autor está diciendo no endurezcan su corazón, ¿sí? No endurezcan su corazón como sucedió con el pueblo hebreo. Acá pone el ejemplo de los egipcios. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel sale con mano poderosa, Dios abre el mar rojo? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Entonces el pueblo sale con mano poderosa y dice que el pueblo automáticamente allí nos narra allí Éxodo capítulo 15 y capítulo 16, nos narra que el pueblo de Israel a los 3 días que salieron con mano poderosa empezaron a murmurar de Dios. Mire qué tremendo. Después al mes y medio también estando allí en el desierto, otra vez se levantaron contra Moisés, tenemos hambre, mejor era estar en Egipto. Era un pueblo muy murmurador, ¿no? Lamentablemente. Y después allí cuando hicieron el becerro de oro, lamentablemente allí en Éxodo 32:9, dice que Dios los llama duros de cerviz. El pueblo de Israel, este pasaje nos muestra que lamentablemente las personas llegaron hasta endurecer el corazón de Dios, olvidando lo que era Dios, olvidando las maravillas que Dios había demostrado delante de sus ojos. Pero ese pueblo tenía un problema, era murmurador, era un pueblo de dura cerviz. Y por eso dice la Biblia que muchos de ellos no entraron al reposo, no entraron a la tierra prometida, no entraron a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto su corazón era incrédulo. Su corazón no confiaba en Dios. Ellos murmuraban. Y Dios dice que se enojaba. Dios dice que no le gustaba ver a un pueblo que murmuraba. Dice que Dios los llamó duros de cerviz. ¿Sabe lo que quiere decir duros de cerviz? La cerviz viene de la parte... Era la comparación que Dios hacía con la cerviz del buey. Cuando le ponían el arado, dice que le querían poner el yugo para el arado. Dice que el buey era tan tosco, tan duro, que no le podían bajar el cogote. Era una persona de cogote dura, digámosle así, ¿no? Duros de cerviz, o sea, el buey no, era imposible ponerle el yugo para que pueda arar la tierra. Porque recuerden que los bueyes en ese tiempo eran los tractores de la época, ¿no? Pero había que bajarle el cogote, vamos a hablar medio de lo criollo, ¿no? Había que bajarle el cuello del animal, y ese animal era un animal duro de cerviz. Bueno, y así era el pueblo de Dios. Así Dios los comparó, como alguien duro, como alguien que no se deja ayudar, o que está duro, que está tenso, que no permite que lo manipulen, o que no permite que otros lo toquen, digámoslo así de esta manera. Entonces Dios entiende y ve que el pueblo es un pueblo rebelde y era un pueblo duro de corazón. Así lo vamos a ver más adelante, cómo Esteban lo define también al pueblo de Israel. Duros de corazón. Diga conmigo, duro de corazón. Hay otro ejemplo también que sucede en esa misma historia. Dice que el faraón, dice que Dios iba a libertar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Faraón también tenía el corazón duro. Eso está en Éxodo capítulo 7, versículo 14. Dice que el Faraón tenía su corazón duro. Y presta atención lo que sucede acá. Resulta que viene Moisés y Aarón y se presentan delante de Faraón. Y ellos le dicen, deja libre a mi pueblo. Deja libre a mi pueblo. ¿Y qué hace Faraón? No los deja. Entonces Dios empieza a mandar plagas. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que Dios manda 10 plagas delante de los ojos de Faraón,
le mandó la primera y dice que Faraón tenía el corazón duro. No quería aceptar y no quería liberar al pueblo. Le manda la segunda plaga, de la misma manera Faraón tenía el corazón duro. Le manda la tercera plaga y pasa exactamente lo mismo. Faraón tenía el corazón duro. Una persona que no creía, veía que las plagas estaban cayendo, veía que las langostas venían, comían sus cosechas, veía cada plaga, la plaga de las ranas, la plaga de langostas, ¿sí? Veía cómo el poder de Dios era respaldado por las palabras, tanto de Moisés como de Aarón, y era tremendo que el faraón tenía el corazón duro. Diga conmigo, el corazón duro. Hasta que sí, Dios le tocó al hijo, porque la última plaga dice que Dios iba a mandar un ángel que iba a exterminar a todos los primogénitos de Faraón. Y empezando por el hijo de Faraón. Fue la 10ª plaga. Cuando le tocaron al hijo, ahí Faraón recién aflojó. Después de 9 señales establecidas por Dios. Tremendo, ¿no? Dios le tuvo que tocar lo que más amaba para que Faraón dejara a ir al pueblo. Entonces diga conmigo, Faraón tenía el corazón duro y le impedía ver las maravillas de Dios. Después vamos a ver otro caso también que sucede con Esteban, el primer mártir cristiano. Dice ahí en la Biblia que Esteban lo arrestan por él predicar de Jesucristo, a él lo arrestan y él le empieza a predicar a todo el consejo que había en ese momento y él termina con unas palabras duras y crueles que fueron lo que lo sentenciaron a la muerte. Y él les dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice que ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Esas eran las palabras que le causaron la muerte al primer mártir cristiano, al primer seguidor de Jesús, Esteban. Él fue y les dijo, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y dice, y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A quién le estaba diciendo eso? Al sumo sacerdote y a todo el consejo del pueblo de Israel. A personas que sabían la palabra de Dios. No eran ningunos incrédulos. Y él fue y les dijo de parte del Señor, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Sabe qué nos enseña toda esta historia? Que nosotros también, como personas, seres humanas que somos y frágiles que somos, podemos tender a endurecer nuestro corazón. Nosotros como personas frágiles, repito, tendemos, ¿verdad? Consciente e inconscientemente tendemos a endurecer nuestro corazón. Y se lo voy a explicar cómo. Lo primero, olvidando lo que Dios hizo. Olvidando lo que Dios hizo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel a los 3 días? ¿No le bastó con ver los milagros de Dios? ¿No le bastó ver cómo Dios se abrió el Mar Rojo? ¿No le bastó ver las plagas? ¿No le bastó ver que Dios los estaba sacando de la esclavitud? Y allí el pueblo, 3 días que salieron con mano poderosa, vieron los milagros de Dios. 3 días después cruzan murmurando contra de Dios, contra ese mismo Dios que hizo los milagros. Tremendo, tremendo. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa. Si yo le pregunto a usted, ¿se ha olvidado de las maravillas del Señor? ¿Se ha olvidado de algún milagro? Capaz que me dice que no. Pero yo conozco gente de que sí se ha olvidado de las maravillas de Dios. Y hoy no están ni en otra iglesia ni en el camino de Dios, que eso es lo más triste. Porque vienen en busca de Dios, vienen en busca de milagros, vienen en busca de peticiones. Dios se las da porque Dios es bueno, pero después se olvida de ese Dios que hizo maravillas. ¿Y sabe qué? Si bien es importante tener en cuenta y acordarnos de las maravillas de Dios, pero eso a veces parece como que no es suficiente. Parece que a veces suceden cosas maravillosas, pero después tendemos a olvidarnos de ese Dios que hizo maravilla, como lo hizo
el pueblo de Israel. En varias oportunidades el pueblo de Israel se olvidaba de que Dios era el que los sustentaba con maná, de que Dios era el que les proveía agua de la roca, de que Dios, estaban cansados de comer maná, en esta semana va a haber codornices, o en esta temporada va a haber codornices. Pero el pueblo ahí seguía murmurando y recordando, ¿para qué nos traíste acá al desierto, Moisés? ¿Para que moramos? ¿Para que muéramos? ¿Para que perezcamos? Era mejor comíamos en Egipto. Así tenía la mentalidad el pueblo de Israel. Y los milagros estaban delante de sus ojos. Los milagros de Dios estaban delante de sus ojos. Pero el pueblo era terco. Pero el pueblo era incircunciso de corazón. Parece contradictorio lo que voy a decir, pero sí es importante los milagros. Pero no es el todo. Es importante, repito, es importante los milagros. Pero no solo con los milagros, porque a veces uno se olvida. Y qué triste, porque ¿sabe cuál es el problema? Nuestro corazón es el problema. Porque el corazón se endurece. Porque a veces nos cuesta creer en un nuevo desafío que se nos presenta. ¿Por qué muchas veces nos cuesta enfrentarnos un nuevo desafío? Sabiendo que el desafío anterior lo pudimos superar y Dios lo ha hecho. ¿Por qué entonces ahora que estamos enfrentando otro desafío nuevo, por qué nos cuesta enfrentar ese otro desafío? Y no tenemos eso de decir, si Dios me liberó de aquí, también me puede liberar acá. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el corazón está duro. Mire, me acuerdo de este momento de David. Cuando David, antes de enfrentar a Goliat, ¿de qué se acordó David? A ver, ¿de qué se acordó David? David se acuerda que había matado un león y que había matado un oso. Y dijo, este también va a ser como uno de ellos. Se acordaba David de que Dios lo había guardado de un oso y Dios lo había guardado de un león. Y también Dios me va a ayudar así como ese oso y como ese león. Pero después vemos que, gloria a Dios, ¿no? Vemos cómo David sale victorioso. Pero ¿y por qué a nosotros no nos pasa lo mismo? Porque puede ser que inconscientemente ahí ese corazón esté endureciéndose. Hermanos, nunca se olviden de las maravillas del Señor. El Salmo 103:2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando tú tengas ganas de ya ni orar, de venir a la iglesia, ni de creer en Dios, porque puede pasar que te pase eso, o que la iglesia hace esto, que la iglesia lo otro. Bueno, acordate cuando empezaste a venir al Señor, acordate todas esas bendiciones, porque capaz que me puedes decir, me salen todas malas. Bueno, pon en balanza todas las buenas. Pon en balanza todas las buenas. Pon en balanza todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y eso te va a ayudar para vencer esos nuevos desafíos que vienen. Amén. Entonces diga conmigo, me tengo que acordar de las maravillas del Señor. Otra cosa que puede pasar, que el corazón se puede endurecer, es olvidando sus mandamientos. Y acá viene heavy metal la cosa. En esa área nosotros tenemos que cuidar. Quiero que vayan conmigo a Ezequiel 11. Ezequiel 11, capítulo 11, versículo del 19 al 20. Ezequiel 11. ¿Me va entendiendo, hermano? Amén. Once del 19 al 20. Dice, ¿lo tienen? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra
dice, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y esto es algo también que lo he escuchado de hermanos decir, de que por qué Dios, escuchen, por qué Dios estableció las leyes en piedra. ¿Alguien me sabe decir por qué Dios estableció sus leyes en tablas de piedra? En sentido común lo digo. ¿Por qué uno escribe en piedra? ¿Qué pasa si uno escribe en piedra? No se borra. O sea, ahí estaban escritas, talladas con el dedo de Dios, con la mano de Dios. Y si está escrito en piedra, no se puede ni modificar porque está ahí establecido. Bueno, Dios dice, yo pondré, compara y dice, yo pondré ya no un corazón de piedra, sino los mandamientos Él va a establecernos en nuestro corazón. A ver, no con un corazón de piedra, sino con un corazón de carne. Pero que esos mandamientos queden tallados así como estaban en la piedra, que queden tallados en lo profundo de nuestro corazón. Qué importante es obedecer a Dios. Qué importante es mantener los mandamientos de Dios ahí, inamovibles. No se miente, no se roba, no se murmura, no se adultera, no se fornica, y ahí todo lo que la Biblia habla de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, que es lo que nos trae bendición, que es lo que por causa de la obediencia las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Era la condición para que el pueblo sea bendecido en la tierra y en todas las obras de sus manos, ser obediente. Dios le decía al pueblo, le decía a Moisés, que no se aparte, dice este libro de la ley, guárdalo, ponlo por obra. Y si tú obedeces a la voz de Jehová tu Dios, entonces bendito serás y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero esas bendiciones era para que el pueblo las reciba en su corazón, para que ese pueblo no se apartara. Pero aquí dice que esas leyes ahora ya no están escritas en piedra, sino que están escritas en nuestro corazón de carne, un corazón ya no de piedra, sino de carne. Esas leyes Dios las quiere establecer en nuestra vida. Esas leyes Dios las quiere establecer en lo profundo de nuestro corazón, para que no se borren, para que queden ahí grabadas a fuego, como lo hace el Señor en nuestras vidas. Ahí sus mandamientos siempre están a flor de piel en nuestra vida, tratando de nosotros cuidar nuestra comunión con Dios, teniendo temor a Dios, diciendo no quiero pecar. ¿Por qué? Porque sé que mi Dios está conmigo, porque sé que lastimo el corazón de Dios, porque sé que me puede venir algo peor. Usted tiene que pensar así cuando sienta de pecar, sienta de cometer un error, sienta que eso está mal delante del Señor. Usted tiene que saber de que la obediencia es importante para el cristiano. No podemos pecar deliberadamente. Entonces, cuando las personas pecan, cuando las personas no temen a Dios, cuando las personas no obedecen, su corazón está duro, está siendo endurecido. Pierde la sensibilidad, hermano. Pierde la sensibilidad al Dios a quien está creyendo. Sabe mucho de Dios mentalmente, pero su corazón, como dijo Isaías, está lejos de Dios. El corazón está lejos. Y eso es lo más triste. Entender a Dios mentalmente, pero no obedecerlo de corazón. Y eso es más jodido todavía. Por eso Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Dios quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Dios quiere establecer sus leyes en nuestro corazón, llenarnos con su espíritu. Otra cosa también que sucede, es ese riesgo que tenemos de endurecer nuestro corazón, es cuando resistimos al Espíritu Santo. Cuando resistimos, cuando Esteban se lo dijo a los del Sanedrín, cuando Esteban se los dijo a los sacerdotes, le dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa resistir al Espíritu Santo? Negar la obra de Dios.
todo los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, todos los que estaban ahí que sabían la palabra de Dios, estaban a punto de matar, y lo mataron al final, mataron a un siervo de Jesús. Cuando alguien resiste al Espíritu Santo, cuando alguien resiste la obra de Dios, cuando alguien tiene en su corazón un corazón duro, de cerviz, uno resiste la obra de Dios. Uno pone palos en la rueda en la obra de Dios. ¿Qué estaban haciendo esos sacerdotes? Queriendo trancar la obra de Dios, arrestando a los cristianos. Cuando nosotros también resistimos a Dios y nuestro corazón está duro, no queremos venir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos ayunar, no queremos evangelizar, no queremos hacer nada. ¿Y Dios qué quiere? Que vengamos a la iglesia, que ayunemos, que oremos, que intercedamos. Pero ahí está el corazoncito que no quiere a veces. No quiere orar, no quiere venir a las reuniones de oración. O no, ni siquiera quiere orar en su casa. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Y me enojo. ¿No le ha pasado tener esas contradicciones con usted mismo? ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado muchas veces. Pero es ese corazoncito que quiere ahí endurecerse. Es ese corazoncito que quiere endurecerse y quiere resistir al Espíritu Santo. Porque somos frágiles. Porque está eso que se llama pecado que quiere adueñarse de nosotros. Está eso que quiere detener la obra de Dios. Me da vergüenza evangelizar. Dios quiere que vayas a evangelizar. Dios quiere que seas luz del mundo, pero tengo vergüenza de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Estás resistiendo al Espíritu Santo. Estás resistiendo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo que más quiere es que vos hagas discípulos. Es más, Él te quiere empoderar, Él te quiere ungir, Él te quiere llenar. Él te quiere dar poder para que vos seas testigo a todas las naciones. Mira lo que te digo. Mira lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, ay no, tengo vergüenza. Ay no, ¿qué me va a decir? Ay no, ¿qué me va a decir fulano? Tu corazoncito está duro. No está atento a lo que Dios quiere hacer. No está atento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. El Espíritu Santo quiere moldearte, quiere llenarte, quiere ungirte, quiere santificarte. Y vos, no, yo ya estoy bien así. Yo no necesito cambiar. Yo ya sé lo que es la Biblia. Yo ya sé lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día conozco personas así, que se han apartado del camino de Dios. Y lo que hacen es criticar, murmurar, justificarse. Todo lo contrario a lo que uno aprende de Dios. Que hay que humillarse, que hay que ser humilde, que hay que escuchar, que no hay que murmurar. Pero cuando a veces endurecemos nuestro corazón, esas cosas que salen en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios quiere, envidia, celos. No, yo no tengo que tener celos de nadie. Yo no tengo que tener envidia de nadie. ¿Por qué? No puede ser. Al contrario, me tengo que alegrar porque mi hermano está creciendo en la fe. Me tengo que alegrar porque las iglesias se están llenando hoy. No puedo estar diciendo no porque en mi iglesia no, porque corazoncito ahí quiere endurecerse. Quiere resistir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando nuestras vidas, cuando nuestras decisiones, dice, son en contra de la voluntad de Dios y de la iglesia, eso es una señal. Escuche lo que le voy a decir. Cuando nuestras vidas, decisiones, son en contra de la voluntad de Dios y la iglesia, eso es una señal de que nuestro corazón no está muy bien. Y por último, hermanos, nosotros corremos ese riesgo de endurecer nuestro corazón cuando olvidamos quién es Dios y qué es lo que significa para nosotros. Cuando ya olvidamos del amor de Dios,
cuando ya venimos a la iglesia porque, no sé, porque está bueno, porque es un lugar lindo, porque quizás, no sé. Y nosotros cuando venimos a la iglesia venimos a reconocer y a rendir nuestro corazón de parte de Dios. Ya nos olvidamos de la cruz. El domingo pasado me acuerdo que nuestra hermana, bueno, le voy a contar. Tuvo una experiencia muy, muy interesante, Andreita. Ella vio en una visión la muerte del Señor, la crucifixión del Señor. Y a Jesús ahí en la cruz. ¿Fue así, no? Y su vida fue impactada. Y también, no sé qué le pasa cuando usted ve también las imágenes de cuando Gonzalo mostraba el domingo pasado de que cuando Jesús fue crucificado. Y nosotros muchas veces tenemos, y me encanta ver la cruz ahí bien decorada, pero ¿sabe que la cruz era un lugar jodido? La cruz era un lugar de sacrificio, de muerte, de sangre. Era el lugar donde iban los reos, era el lugar donde iban los delincuentes, la escoria de la sociedad iba ahí. Y eran las imágenes de Jesús, cuando nosotros las vemos también nos impactan. Y hay hermanos que no se animan a ver esas cosas porque son sensibles. Pero ¿sabe qué? Yo me animaría a decir que las películas se quedaron cortos con lo que la palabra de Dios dice. Porque la Biblia dice que a él lo desfiguraron, lo trataron como un perro. Molido fue por nuestras rebeliones. Entonces, el castigo fue sobre él. Y no eran castigos así nomás y te pego con... No. Como en algunas películas se demuestran, claro. Mira, hermanos, nosotros ahí cargando la cruz esa con Gonzalo, nos imaginábamos, nos reíamos, pero... O los que han actuado, los que han hecho de Jesús, y los que se cuelgan ahí un ratito, así en broma. Les va a empezar a doler la espalda, la posición es incómoda. Es tremendo, hermano. Y nuestro Señor fue a esa cruz. Cuando nosotros olvidamos y perdemos esa esencia, perdemos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón se empieza a olvidar de esa comunión, de lo que significa Jesús para mí. Cristianos, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Una historia simplemente? ¿Tú entiendes que Él murió, permitió que le clavaran sus manos por vos? Que se le cargara una corona de espinas, que si tú ves ese momento, si no te sucede nada en tu corazón, es porque puede ser que tu corazón todavía está duro y no está sensible. Y eso también es un síntoma interesante que tienes que discernir. ¿Está sensible tu corazón a Dios? ¿Está sensible tu corazón al Señor? ¿O estás cansado de que siempre te digan lo mismo? ¿Sabe qué? Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Jesús mismo dijo, recuérdenme, miren lo que yo he hecho por ustedes. Siempre lo mismo, siempre me están contando la misma historia. Lo dijo el Señor, tenemos que acordar lo que hizo por nosotros. Si ahora vamos a tomar Santa Cena, tenemos que recordarlo. Ay, qué aburrido, ay, sí, una copita, ay. Es Jesús, es lo que significa Cristo para mí. Yo no lo hago ni para quedar bien con nadie. Yo lo hago porque el Señor me lo mandó. Y significa lo que Él hizo por mí, simbólicamente. Porque nuestro corazón tiene que estar sensible, hermano. No, nuestro corazón no puede estar. Sí, está bueno, es parte de la ceremonia. No, tenés que sentirlo cuando estás comiendo el pan. Bueno, esta parte no me tocaba, pero le tocaba a la pastora Vani. Pero cuando vos estás comiendo el pan, vos no estás solamente comiendo pan. Tú tienes que sentir, tú tienes que meditar. Jesús dio su vida por mí. Jesús me salvó, Él cargó con que esos golpes eran para mí. Esa condena era para mí. Ese sufrimiento era para mí. Y déjame decirte otra cosa. Si tú sufres, Jesús sufrió más. Si tú sufres, Jesús sufrió más. Y antes que vos nacieras todavía, Él sufrió por vos.
Y Él puso su vida y puso su cuerpo por vos. Eso hace que nuestro corazón esté vivo, hermanos. Eso hace que nuestro corazón esté sensible a la voz de Dios. Eso hace que nuestro corazón esté vivo, esté lleno del Espíritu Santo. Tenga el corazón de carne como Dios quiere que tengamos, no un corazón duro. Cuando Jesús vienen y le preguntan al pueblo sobre el matrimonio: Maestro, en la ley de Moisés mandaban todos los que estaban casados se podían divorciar. Daban carta de repudio y se divorciaban. ¿Cómo es el asunto, Jesús? Y el Señor dice: ¿no escucharon lo que era desde el principio? Varón y mujer Dios los creó. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. A no ser por causa, mire lo que dice Jesús, a no ser por causa de fornicación o de adulterio y por la dureza del corazón. Mirá la palabra que muestra Jesús, cómo una relación matrimonial se puede romper por la dureza del corazón. Cómo una relación se desgasta porque pierde la sensibilidad. Cómo la relación entre un hombre y una mujer se desgasta, entre un matrimonio se desgasta por la dureza del corazón. Porque la relación no funciona. Porque ya es una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y una de las partes o las dos partes están cansadas, y algo empieza a suceder en la relación. Que póngale usted ahí lo que se le venga a la mente. Pero hay varios motivos por qué una relación se puede romper. O porque no le habla, porque esto, porque lo otro. Y así pasa con nuestra comunión con Dios. Perdemos la sensibilidad de nuestra relación con Él. Ya no le hablamos, ya no le decimos ni siquiera buen día, ya ni siquiera le decimos: Dios, qué bueno eres, Dios, qué bello eres. Una palabra en el día, por ejemplo, que le digamos: Señor, gracias por el día que me regalas. Cuando vamos a comer, ni siquiera nos acordamos de Él en la mesa, ni siquiera decimos gracias. Ay, no, yo no oro porque me da vergüenza. Ore por la comida, dele las gracias al Señor, porque esa comida es sí gracias a sus méritos, cómo no, a su fuerza y a su voluntad. Pero ¿quién le da la voluntad a usted? ¿Quién le da la fuerza? Dios. Cuando usted coma, diga: gracias, Señor, por este plato de comida. Gracias, Señor, por este rica. Gracias, Señor, te alabo por eso. Dios está esperando sensibilidad, gente que tenga comunión. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu alma? ¿Has olvidado lo que Dios hizo? ¿Has olvidado sus mandamientos en alguna manera? ¿Has resistido al Espíritu Santo? ¿Has olvidado lo que Dios es para tu vida?